Uno de los mayores logros de nuestra bodega ha sido impedir que se nos fuera la memoria. No podíamos olvidar lo que supuso para muchos de los fundadores el inicio de esta aventura que hoy, 90 años después, celebramos. Un aniversario que nos permite dar marcha atrás, entrar en el túnel del tiempo, pasar al blanco y negro y escuchar los testimonios de los hijos y nietos de aquellos viticultores que encontraron en la unión, en el modelo cooperativo, la salvación para sus viñas y el pan de sus familias. Bodega Cuatro Rayas mira con orgullo la crónica sentimental, las viejas vendimias, la vieja cooperativa, las viejas barricas y aquellas primeras etiquetas en las que dimos el salto que hoy nos convierte en una empresa moderna que ha afrontado todos los retos a que obligan las nuevas técnicas en viticultura, enología y marketing. La moderna bodega Cuatro Rayas es el resultado de muchos ciclos vegetativos, muchas vendimias, muchos laboreos, en definitiva, prácticas culturales que en las manos de nuestros viticultores han defendido a la variedad Verdejo, nuestra joya de la viticultura, la que catapultó a los vinos de calidad, con la que nos sumamos a la fuerza de la denominación de origen Rueda. Pero no hay mejor documento, aun en tiempos de inteligencia artificial y del vértigo de las nuevas tecnologías, que escuchar el testimonio de los cooperativistas. ¿Cómo nace la cooperativa de La Seca? Es un esfuerzo común, es un esfuerzo conjunto en una época muy concreta, que son los años 30. En los años 30 ocurrían dos cosas en la zona de La Seca y también en gran parte de España y en la provincia de Valladolid. Había una crisis de los caldos, una crisis de los vinos, y había una necesidad por parte de algunos directivos y bodegueros, y además un tercer factor es protegerse, esto es muy importante, de los abusos de algunos productores y de algunos almacenistas de la zona. El esfuerzo cooperativo nace en el año 1935 en La Seca porque lo pone en marcha un médico, Fermín Bedoya, que podemos decir que es el impulsor, que en ese año 1935 logra aglutinar a una serie de productores, incluso en ese momento eran pues, pequeños productores, pero que tenían sus viñas, les aglutina, algunos dicen que son 30, otros dicen que son 60, para un esfuerzo común cooperativo para aumentar la calidad de los caldos y sobre todo protegerse de los abusos de los almacenistas y bodegueros. Y es así como nace esta bodega Cuatro Rayas como una sociedad cooperativa en la que además se dice claramente: vais a dejar de ser vendedores de uva para empezar a ser vendedores de vino. Para un periodista como yo, que ha seguido relativamente de cerca la evolución de la cooperativa, de los viticultores, de los socios, ha sido un privilegio, porque es como hacer un trabajo de investigación, pero donde las herramientas, los protagonistas están contigo. Y para mí ha sido un verdadero descubrimiento. He descubierto muchas facetas, muchas caras, muchos testimonios que desconocía. Y cada vez tengo más claro que detrás de una cooperativa hay el sentimiento de una tierra, el alma de muchas personas que lucharon por una causa común. Pues cuando vi que mi padre gastaba mucho tiempo aquí en vez de en casa. Le vi el cariño que cogió a la bodega cuando empezó a ser presidente y vamos, gastaba, no digo casi todo el tiempo aquí, pero mucho. Y ahí vi que esto podía merecer la pena. Cuando mi padre empezó de presidente nos dedicábamos más a una agricultura de regadío, cereal, pero como la cooperativa empezó a crecer, se la veía que iba creciendo, que era también porque la zona de Rueda también se la veía que crecía, fuimos cambiándonos a la viticultura y bueno,
hasta ahora mismo, que somos el 100% de nuestra economía es la viticultura. Que mi padre fuera el presidente y bueno, yo le tengo en un altar, claro, pero creo que aquí también le tienen en buena... Me marca y vamos, me parece que nunca voy a llegar a lo que nunca voy a llegar a eso. Cuatro Rayas nació desde el inicio del embotellado, o sea, estamos hablando del año 80. Pasó de llamarse Verdejo Pálido, que fue nuestra marca inicial, el Verdejo Pálido, a llamarse Cuatro Rayas. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque teníamos una marca registrada que era el pago de las Cuatro Rayas, no Cuatro Rayas, por eso he dicho, el pago de las Cuatro Rayas, que es un pago que hay aquí, las Cuatro Rayas que representan los 4 términos municipales, Rovirana, Rueda, La Seca y Medina del Campo. Entonces, entre los Rovirana, Seca, La Rueda y Medina, en esas 4 rayas había bastante viñedo, había un viñedo concretamente de un socio, y de ahí nació el nombre, de las 4 rayas. La verdadera revolución en Rueda vino, aparte de con el frío, con el tema de las fermentaciones en reducción. O sea, de eso no se sabía nada en España, digo en España. Entonces, donde primero se aplicó fue en Rueda. Cuando empezamos a embotellar el vino, pues ¿qué le ponemos? ¿Qué nombre ponemos? Y me acuerdo que un miembro de la Junta Rectora, oye, y esto es un pago de las 4 rayas. Y nos pareció bien y lo registramos. Cuando yo me hice socio, el año que me hice socio, fue cuando se hizo la embotelladora, se hizo la ampliación, se hicieron las oficinas nuevas, se hizo la embotelladora, porque era una visión de futuro que tuvo en este caso el Consejo Rector, que los vinos ya no se iban a poder vender a granel, que los vinos había que embotellarles y había que ponerles en la mesa del consumidor. Entonces decidieron hacer la embotelladora y fue uno de los principales puntos de estabilización y crecimiento de nuestra cooperativa. Sí que es verdad que se produce una evolución en la elaboración del vino de una manera mucho más artesanal en los primeros momentos, hasta una manera muchísimo más moderna y tecnificada al final. La cooperativa, cuando empezó, pues tuvo unos años muy difíciles, tuvo unos años, como es lógico, como todas las cooperativas, empezar de cero, empezar sin nada, con pocas o ninguna subvención que había entonces, era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que la poca información de los socios y lo difícil que estaba el tiempo, pues la gente desconfiaba, los socios desconfiaban en la cooperativa. Y bueno, pues claro, había que comer también. Entonces, había socios que hacían lo que podían y vendían a otras cooperativas. César Nieto, mi abuelo, desarrolló parte de su trabajo profesional aquí en la entonces Agrícola Castellana, ahora Bodega Cuatro Rayas, y fue uno de los impulsores de la variedad, de la marca Pámpano, por ejemplo. Esa fue una de las que desarrolló mi abuelo. Estábamos el presidente de entonces de la cooperativa y los vocales de más confianza, pues empezamos a hablar de lo que hacía falta. Lo primero, contratar un enólogo, porque es que no había nada. Todo a granel, menos 4 botellas mal contadas, y todo a granel, y en el mercado principalmente era el del norte de España. Santander, Bilbao, sobre todo Santander. Porque este señor era el antiguo gerente, era de Santander, vivía en Santander, y yo creo que empezó por ahí la cosa. Yo siempre digo que la cooperativa empezó a despegar en los años 70 porque coincidieron, digamos, 3 pilares fundamentales para la bodega, que fue un gerente nuevo y un cambio a la bodega que necesitaba, un enólogo nuevo, que hasta entonces no teníamos enólogo, venía un químico a arreglar los vinos cuando se estropeaban. Entonces empezó un enólogo nuevo y una cosa muy importante, un consejo rector de jóvenes que dijo: adelante con todas las consecuencias, vamos a apostar porque esto tiene que salir bien.
ejemplo, nosotros estamos hablando ahora, ya hablo de estos momentos actuales, pero que ya entonces también intentábamos hacer algo, buscar más personalidad. Todo eso de que vendíamos de noche, y por qué vendíamos de noche, y por qué protegemos la uva en el campo, también fuimos los primeros. O sea, nosotros sulfitábamos el remolque en la viña y decían que si estábamos mal de la cabeza. De las primeras plantaciones en espaldera que hubo en la denominación de origen Rueda, fueron las que tenía mi familia. Yo creo que las primeras espalderas puras se plantaron en el año 87, ya en espaldera. Después empezamos a hacer la reestructuración de los viñedos en vaso a espaldera, y ya en el año, creo recordar, no sé si fue en el 94 o en el 96, yo sí que tengo el recuerdo de haber visto las primeras máquinas vendimiadoras cuando venían sin cabina, y venían unos franceses, y me acuerdo, pleno mes de septiembre, el maquinista montado en la máquina con una sombrilla, porque estaba lloviendo y estaban cosechando por la mañana todavía. Esta cooperativa y estos hombres y mujeres también que figuraban, aunque nunca tuvieron el protagonismo de los viticultores, hicieron algo mucho más importante de lo que parece. No solamente crear una cooperativa, unir esfuerzos, defenderse de los que les pagaban muy poco y eran fraudulentos en la venta de los vinos, pero también contribuyeron a la defensa del verdejo, gracias, como he dicho antes, a las investigaciones del historiador Enrique Berzal. Sabemos que desde la cooperativa ya hubo un intento, mucho antes de la denominación de origen, de defender, de respaldar a la variedad verdejo como una seña de identidad, como la gran variedad autóctona, y eso es un dato muy relevante. Adentrarse en la historia de una cooperativa como es Cuatro Rayas, desde el punto de vista histórico, supone varios aspectos. En primer lugar, el reto de reconstruir una trayectoria de un esfuerzo común, que yo creo que es bastante elogioso para una comunidad autónoma y para una provincia como Valladolid, ¿no? Pero para un historiador supone un reto añadido encontrar algún aspecto noticiable, novedoso, que pueda volcar la historia conocida hasta ahora de la bodega. Afortunadamente tuvimos la ocasión de encontrar en el Archivo Histórico Provincial un documento que en cierto modo cambia la historia conocida, parte de la historia conocida de la bodega, y son las implicaciones de sus directivos de la misma bodega para conseguir la denominación de origen. En ese momento se llamaba de vinos blancos de Valladolid, vinos blancos de Castilla, pero una denominación de origen específica para sus vinos blancos que los protegiese, en ese momento se decía, de la competencia de otros bodegueros que llegaban a Valladolid y adulteraban los caldos con los suyos propios. Hemos encontrado, en efecto, que desde el año aproximadamente 1945-1946, con énfasis todos los años, porque se repite hasta los años 60 y 70, cartas oficiales enviadas por la bodega a las autoridades pidiéndoles, instándoles a crear la denominación de origen de los vinos blancos de la zona. ¿Para qué? Para que no viniesen, decían, bodegueros extremeños de Castilla-La Mancha, de Cataluña incluso, con sus caldos, adulterasen los de la zona y los vendiesen como si fuesen de calidad, cuando en verdad eran de menor calidad que los que estaban produciendo ellos. Y yo considero que eso es un hito fundamental en la historia y que va a explicar los esfuerzos que se van a hacer en los años 60-70, pilotados por la bodega, por la cooperativa, para llegar a la constitución oficial de la denominación de origen ya en 1980. Hasta ahora se conocía, hasta ahora se decía que bueno, pues las negociaciones para encontrar una fórmula de proteger esos vinos y de crear la denominación de origen eran de los años 70 aproximadamente, y hemos descubierto que no, que en primer lugar el origen de la denominación de origen procede de los esfuerzos de la bodega cooperativa Cuatro Rayas en los años 40, que se mantiene en los años 50, de hecho hay cartas que dicen nosotros somos los pioneros en impulsar la denominación de origen, y que es gracias a esos esfuerzos que se
aprueba finalmente la denominación de origen. Es verdad que con unión de muchos otros productores, pero teniendo como punto de partida esos esfuerzos de la bodega cooperativa Cuatro Rayas en los años 40. También hay otro hallazgo, creo que es importante y que también procede del Archivo Histórico Provincial, que es la voluntad desde los años 50 de especializarse en la uva verdeja, y lo dicen tal cual, verdejo. Es importante porque siempre se suele decir que esta especialización es mucho más tardía, ya es en los años 60, 70, pero ya en los años 49, 50, desde la directiva se les está instando a los socios a que se especialicen en lo que denominaban la uva verdeja. A los 18 años entré a trabajar aquí, a embotellar. Y la bodega cooperativa pues siempre la he conocido, porque como encima vivía yo aquí cerca, muy cerquita de aquí, pues siempre he visto la bodega, las uvas, los carros, que había unas colas enormes en la vendimia, que llegaban por la calle entera, por la calle Real. Venían las botellas sucias, las metíamos en agua, había que raspar con un cuchillo, y lavarlas con chinas, las lavamos con chinas, y había unos cepillos de estos un poco largos, como de biberones, que limpiaban un poquito. Lo lavábamos en agua caliente, pero luego aclarábamos en agua fría, que pasábamos un frío, las manos horrible. Y luego, después, íbamos a llenar a la nave del 61. Y ahí había así como un cacharrito con 4 tubos, que eso era con lo que lo llenábamos, así con 4 tubos que salían. Después veníamos a donde trabajábamos, al despacho, que también despachábamos el vino. Ahí había que taparlas a mano, vamos, una máquina, pero con un pie ahí apretando. Luego poníamos la cápsula, también otra máquina dando vueltas así, a mano todo. Y luego ya etiquetábamos, nos sentábamos en la mesa y etiquetábamos. Y después, pues había un señor que hacía cajas de madera, las hacía, ahí estaba, y poníamos unas fundas de paja, las metíamos ahí y luego ya las llevaban a la Renfe, me parece, venía un camión y las llevaba a la Renfe. Hay que tener en cuenta que la denominación de origen, como ha dicho, es tan fuerte, pasa a ser tan fuerte. Hablamos de en aquella época del 98 había 20, 25 bodegas o 30 bodegas, pero yo recuerdo que llamabas a los sitios a buscar distribuidores y ya la gente iba conociendo el tema de ruedas. Ser cooperativista aporta muchísimos beneficios a los viticultores de la zona, a los agricultores de la Seca, y es algo que aparece en las memorias de la cooperativa todos los años, pero muchísimos. En primer lugar, el hecho de sentirse propietarios ellos mismos, con su esfuerzo, de una cooperativa que está vendiendo vino de calidad. En segundo lugar, ventajas económicas, evidentemente, participación en beneficios que en gran medida y sobre todo en épocas de coyunturas difíciles eran más importantes, eran más altos que los que cobraban otros viticultores que estaban fuera de la cooperativa. En tercer lugar, también ventajas sociales, es decir, la cooperativa protegía a los socios, les daba ayudas para adquisición de ganado, para la mecanización, para también la adquisición de productos que pudiesen hacer frente a las plagas. Eso es muy importante porque se sentían en cierto modo protegidos. Y además también es un modo no solo de sentirse ellos mismos, los viticultores, propietarios de la cooperativa, sino también de asegurar incluso el trabajo generacional, el trabajo de las generaciones, algo que en ese momento también era muy importante. Por lo tanto, ser cooperativista era pues, una ventaja desde todo el punto de vista, ¿no? Económico, social e incluso también desde el punto de vista de la cultura de creación de empresa y de creación de riqueza para la zona.
Los primeros recuerdos que tengo yo de la bodega cooperativa es de cuando era muy pequeñito y acompañaba a mi padre a por vino, aquí a la bodega. Venía con el tractor, no teníamos otro medio de locomoción, venía con el tractor con su garrafón a por vino para el consumo diario que tenía él. El primer contacto que tuve con la bodega era cuando vendimiamos, empezábamos y ya traíamos la uva, veníamos a las vendimias, ese fue el primer contacto que teníamos. Antiguamente los padres nos hacían socios a los hijos, normalmente cuando nos casábamos. Entonces yo cuando me casé me hizo socio con un pequeño viñedo y con eso empecé a formar parte como socio de la cooperativa. Luego pasaron los años y llegué a formar parte del consejo rector y después fue elegido por los socios como presidente, que es en la actualidad el cargo que tengo. Fue socio mi abuelo Ignacio, luego mi padre y luego yo, y ahora mis hijos. He traído uvas para mi padre, para mi abuelo no, desde luego. Para mi padre, pero con un carro y mulas. Y veníamos desde un majuelo que teníamos allá en la Santillana, que está pues casi lindando con Calabazas o Olmedo, por ahí. O sea, al final del Cerrellar, lo que llamamos nosotros el Cerrellar. Y desde allí he venido con un par de mulas a traer uvas, que veníamos con 8 cestos o 9 cestos y traíamos 600 kilos, 700 kilos. Al principio yo me acuerdo cuando no éramos socios, ni mi abuelo, bueno, mi abuelo que era el patriarca, bueno, pues se hizo teniendo yo, pues tendría unos 6 años. Se hizo de la cooperativa porque emprendió el negocio, tenía bodega él. Pero bueno, pues en aquellos tiempos pues que no se vendía el vino, no había dificultades y bueno, pues se hizo de la cooperativa. En los inicios de la cooperativa estaba recién casado. Y claro, mi padre pertenecía ya a la cooperativa, porque mi abuelo también perteneció. Y bueno, pues esto era seguir la tradición. Entonces, una vez que me casé, pues me pasaron unos majuelitos y mi padre mismo me hizo su socio de la cooperativa. De un vino que era el que le dio el poco prestigio que tenía la cooperativa entonces, que era un vino que se llamaba el 61, que era de estos de muy alta graduación. Bueno, pues ya se pasó a los vinos estos jóvenes. Y claro, pues aquello fue un éxito porque se conoce que es lo que pedía la clientela, o sea, el consumidor. Que yo fui vicepresidente en los tiempos de Amador y claro, pues aquello era mucho más reducido. Aproximadamente podía haber pues 30 trabajadores. Mis primeros recuerdos es de ir toda la vida a vendimiar, con los cestos y ser muy chiquitaja y de llevarme por las tardes en la época de vendimia a vendimiar. En la bodega quizá menos, porque venían con el tractor y entonces solo veníamos cuando había cola larga, que llegaban las colas a la plaza, os lo habrán contado, veníamos a traerles el almuerzo, la cena. Veníamos a traerles el bocadillo. Había un matrimonio muy relacionado con nuestros padres que no tenían hijos y estos se jubilaron y dijeron, bueno, os tenéis que hacer cargo de los majuelos. Se los compramos y nos dio opción de entrar de socios. Y a partir de ahí prácticamente entramos al mismo tiempo los 3 hermanos. En aquella época sí que hubo quien nos dijo, estáis locos, entrar en la cooperativa con la que está cayendo, estáis locos.
pero bueno, apostamos por el viñedo y bueno, aquí estamos. Nosotros en la cooperativa entramos ya con una garantía grande porque nuestro padre, antes nuestro abuelo, eran socios y mi padre fue una persona que luchó mucho por el cooperativismo. Bueno, mis padres han estado siempre vinculados, vamos, más que mis padres, toda mi familia ha estado vinculado siempre a la cooperativa. Y bueno, cuando yo nací en el año 64 y realmente la cooperativa llevaba fundada desde el 35, aunque oficialmente empezó en el 46 aproximadamente. Por eso siempre ha estado presente la cooperativa en mi vida. Bueno, empiezo a trabajar en la cooperativa ya en el departamento de administración. Yo empecé en el año 1979, en la vendimia del 79 es cuando empecé a trabajar, para venir a apoyar a lo que era la vendimia. Todo el que le gustaba el campo difícilmente estudiaba algo. Entonces yo estuve unos años estudiando y a los 15 años dije que me quedaba en el campo y empecé a podar. Me hice socio en el año 72. Hasta ese año estuve trabajando el viñedo y traía la uva de mi padre. En fin, toda la vida fue de viticultor. Entonces, el meterme en la bodega cooperativa, digamos que fue inercia. Mi vida estaba en el campo y yo no concebía que la uva la fuese a llevar a otro sitio, más que a la bodega cooperativa. Entonces, la forma de pagos entonces, aparte de que era a gusto del gerente, se hacían mediante uno que estaba aquí dentro de la cooperativa, un chaval, tendría entonces 16 o 18 años, acaso no llegase, que iba con la bicicleta y los sobres para fulano, mengano y citano. Mi abuelo, Alejandro, fue uno de los fundadores de esta bodega. Luego después mi padre también fue presidente, estuvo muchísimos años aquí y luego después pues mi padre ya lo dejó y entré yo aquí. Mi bisabuelo materno era socio de la cooperativa y mi abuelo paterno también fue socio de la cooperativa. Yo desde que tengo uso de razón, ya desde bien pequeñita, con 4 o 5 años, iba con mi padre en el tractor y me iba explicando lo que eran las viñas y cómo se trabajaban. Claro, en aquellos tiempos era completamente diferente ahora. Soy viticultora de ir al majuelo, de ir a podar mis viñas, de ir a pasearlas, que es súper importante ir a pasearlas y mirar a ver lo que necesitan en cada momento. Y yo estoy ahí al pie de cañón todos los días. Cuatro Rayas, evidentemente, es una cooperativa que a lo largo de mi estudio histórico demuestra que ha ido apostando siempre por la modernización, siempre por responder al reto del mercado y satisfacer la demanda. Por ejemplo, se pueden poner varios ejemplos. El hecho de ir hacia vinos más frescos, más jóvenes. Era una respuesta a la demanda ya en los años 70. Hay dos figuras importantes ahí, que es el gerente de los años 70, César Prieto, y el enólogo Ángel Calleja, que son los que apuestan por modernizar la elaboración de los vinos para satisfacer a una demanda creciente de vinos jóvenes, de vinos frescos. Y se embotellaba mucho vino y a mucha gente, y eso, que ahora algunos lo ven como negativo, en su día nos salvó la vida. El reto principal fue el cambio de vino. Entonces pasamos de hacer fundamentalmente vinos de tipo generoso, que se llaman así, el tipo Santander, a hacer vinos jóvenes, frescos, afrutados, vinos del año, que era lo que empezamos a vender más en embotellado. La bodega, en este caso, nuestra cooperativa, Cuatro Rayas, cuenta con todos
con todos los elementos que le permiten elaborar un vino de calidad acorde al momento y a las modas en fermentación, a las modas en las prácticas culturales en la viña, a las modas en los envases y los procesos de elaboración, a las modas en las tipologías de los vinos que hoy se demandan en el mercado. En los depósitos subterráneos hubo otro reto también importante, que era el, digamos, hacerlos más aptos para vinos de ese tipo, porque los depósitos no estaban revestidos, entonces era cemento puro. Entonces se hizo una inversión muy fuerte en la adecuación de esos depósitos, con lo cual bueno, ganamos muchísimo en calidad a raíz de entonces. Tecnologías que aparecían las implantábamos inmediatamente, o sea, en ese sentido puedo decir que nuestra bodega ha estado siempre a la última, porque no han escatimado inversiones dentro de la dirección de la cooperativa para poder hacer un producto de calidad y estar en el mercado. Prácticamente antes no había una sección, por ejemplo, de viticultura. Yo me encargaba un poco de todo, de la viticultura, del laboratorio, de la enología, incluso de atender a los clientes, si me apuras. Entonces, pues ya se han creado los departamentos. Ya se creó un departamento de viticultura específico para poder ayudar más intensamente a los viticultores en cuanto al cultivo y a lo que es todo lo que es el cultivo de la vid y asesoramiento en cuanto a tratamientos, abonados, etc. Muchas veces el departamento de viticultura ha sido un departamento del que no se ha hablado mucho, que los socios conocen muy bien, gracias a Dios, porque prácticamente somos el departamento que más trato directo tenemos con ellos, tanto personal como profesional, y a nivel asesoramiento, pues yo creo que ha habido un salto muy importante a la hora de profesionalizar la viticultura, a la hora de que el viticultor ya deja eso de lo hago porque lo vengo haciendo siempre, empiezo a hacer cosas nuevas porque me lo recomiendan desde un departamento técnico. Muchas veces nos equivocamos, eso es obvio, pero muchas veces acertamos y eso el viticultor te lo reconoce mucho. Todo ha evolucionado, en la vida todo ha evolucionado y esto también. Ya digo, cuando antes veníamos con un par de mulas y un carro, que traíamos eso, 700, 800 kilos, pues ahora vienes con un remolque que traes hasta 15.000, que es lo que te aceptan en la bodega. Ahora las uvas, lo digo como lo siento, cuando descargas un remolque de uvas en la piquera, parecen perlas, son perlas lo que has dejado allí. Yo destacaría en Rueda en general y en la cooperativa en particular que aquí el éxito de los vinos blancos se debe a que aquí la gente vive del vino blanco y cree en el vino blanco desde la viña hasta las lineales de los supermercados, hasta los distribuidores. Pero yo creo que pocas zonas y pocas bodegas han crecido tan rápido en tan pocos años y generando tanto empleo, porque además como en esta zona la rentabilidad agrícola es buena, pues los hijos hay un relevo generacional, los hijos de los socios, pues es gente que a lo mejor han ido a estudiar a Valladolid o a Salamanca, donde sea, y luego como tienen aquí más rentabilidad, pues se vienen aquí a trabajar. Y son el relevo que tienen de sus padres. En la bodega Cuatro Rayas aparecí en el año 95 porque estaba estudiando enología en la Escuela de la Vid de Madrid y ese año hice prácticas. Para desarrollar mi trabajo en la cooperativa tengo muchísimas facilidades. Cuando pedimos tecnología nueva, cuando explicamos por qué queremos comprar una determinada máquina, por qué queremos modificar una determinada elaboración, siempre encontramos apoyo, siempre. El hecho de ser cooperativa y tener un gran patrimonio vitícola me permite poder elegir cualquier tipo de suelo o de edad de viñedo para elaborar todos los diferentes vinos que tenemos. Cuando hablamos de motor,
económico no hay mejor ejemplo que el de Cuatro Rayas. El motor económico supone inversiones, el motor económico supone inversiones colaterales, que no solamente la bodega, sino que el propio viticultor ha tenido que realizar. Motor económico es abrir mercados y generar riqueza a los propios viticultores, que han obtenido la rentabilidad del cultivo de una viña que era exclusiva para la cooperativa. La propia bodega Cuatro Rayas está en una localidad, está en suelo lasecano, está en una localidad de la provincia de Valladolid rodeada de viñas. Y eso es fijar población. Centenares de viticultores que viven o que van a ver a sus padres y abuelos en un territorio que está relacionado con Cuatro Rayas. Eso es fijar población. Pues la asociación Envero surge como un modo de representación del relevo generacional dentro del Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas, que los otros participantes sí que contaban con esta figura dentro de su organización. Y bueno, pues sobre finales de 2019 empezaron las primeras conversaciones, congregando a la gente, al grupo y demás, y así fue como empezó. Un punto de encuentro de los hijos de los cooperativistas, de lo que será mañana Cuatro Rayas, y un foco de conocimiento de la propia organización. Desde el Envero creo que estamos haciendo un buen trabajo, porque estamos formando a estas generaciones que están por venir en una importante labor, que es en la gestión de la explotación, que hasta hace 4 días no se tenía en cuenta, y eso, una buena gestión ahorra muchísimo dinero y puede dar muchísimo más productividad que una explotación mal llevada. Entonces ese yo creo que va a ser, ese es un punto importante del Envero, formar a los futuros propietarios de las explotaciones para que sepan llevar en condiciones sus explotaciones. Está claro que la cooperativa fija población. De hecho, aquí nosotros en la denominación de origen sí que de Rueda se ha visto que se ha fijado población, que hay gente joven, porque el cultivo de la uva ha sido rentable. En una cooperativa está claro que más, porque nosotros de aquí no nos vamos a marchar. La cooperativa está en el medio rural y los cooperativistas somos agricultores, vivimos, trabajamos en el medio rural. Hombre, yo creo que la bodega cooperativa ha fijado mucha población en la Seca, Serrada. Bueno, somos muchos pueblos, pero principalmente la Seca, Serrada, Rodilana y Pozaldez, que son los principales de aquí, de donde somos la cooperativa, ha fijado mucha población y seguridad. Ha dado mucha seguridad al viticultor de la zona. Eso es lo fundamental, la seguridad de tener tu cosecha sabiendo dónde la vas a llevar. No hay bodega en Castilla y León con mayor impacto socioeconómico en la zona. O sea, nosotros tenemos un impacto de cerca de 700 puestos de trabajo entre directo e indirecto, y creo que eran más de entre 35 millones de euros al año que se quedan en la zona de impacto económico. El tema de los patrocinios empezamos en el año 2010 con el balonmano. Empezamos cogiendo el nombre del balonmano Valladolid. Estuvimos con el balonmano Valladolid 4 o 5 años, económicamente no estaba muy bien. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrar en el balonmano precisamente porque no estaba muy bien económicamente. No teníamos capacidad nosotros para coger un equipo al nivel que estaba y pagar 1 millón de euros, que es lo que costaba un patrocinio, medio millón de euros. Nosotros fue una cosa mucho más modesta. Y a los 4 años el equipo del balonmano desaparece. Y nosotros entramos también en patrocinios menores en el baloncesto, y en el 2014 entramos en el Real Valladolid, también por lo mismo, porque andaba Carlos Suárez, que no encontraba ningún patrocinador, y nosotros entramos con una cantidad bastante modesta, pensando que nunca jamás ascendería a Primera División. Estuvimos 4 o 5 años en Segunda y ascendió a Primera División. Y ahí estuvimos en Primera División, en la camiseta, estuvimos 1 año completo y medio. Pero lo principal es eso, tomarnos la cooperativa como nuestra. Es lo primero que tenemos que creer, que la cooperativa es nuestra. Si todos los socios nos creemos que la cooperativa es nuestra, tenemos un paso muy importante dado. Contento, porque yo, mis hijos, con todo y con eso, también son socios de la cooperativa, porque cuando ya lo he dejado yo, pues fue requisito imprescindible. Bueno, vosotros con esas tenéis que seguir en la cooperativa. Si una bodega cooperativa
esté reconocida a nivel de una gran empresa, sociedad anónima. Eso también hay que destacarlo. Me siento orgulloso de mi empresa. Sé que es una parte muy pequeña, pero es mi empresa. La cooperativa es de los socios, es nuestra, la cooperativa es nuestra. Yo me siento como dueño de la cooperativa. Una satisfacción muy grande, tener una cooperativa donde hay 40 o 50 trabajadores, eso es una ilusión, vamos, a cualquiera del pueblo. Debe de ser para cualquiera del pueblo, no porque sea yo viticultor, porque yo no, el mote, un majuelo de una hectárea y media, es por la cosa de mi pueblo, que hay una fábrica, una empresa donde hay, pues no sé si habrá 50 trabajadores seguramente. Pues mira, me he confundido a la mitad, de lo cual me alegro más todavía. Si hay 90 trabajadores, eso es un orgullo que se puede llevar muy alto. 90 trabajadores, pues cago en 10. Pues, mira, no lo sabía yo, pero ahora me alegro de que sea así. Que además está creciendo, que esto no se ve tan fácil por ahí. Que es que aquí había una cooperativa, luego hicieron otra, luego han hecho otra, y luego otra. Eso, empresas edificios que valen un montón una fortuna, se acabó. Tenemos una fortuna gracias a la bodega cooperativa. Cuando yo me he casado con una persona que era su padre socio fundador de aquí y ya tenía los suficientes años para estar jubilado, nos pasó el número de socio suyo a nosotros. Me siento orgullosa de que haya funcionado bien, de que nos haya dado para vivir, porque antes no estaban las cosas tan claras. Que mi bisabuelo, por parte de mi padre, fue fundador de la bodega. El caso de mi abuelo Marcelino Prieto, fue socio de la bodega. Mi padre Luis Prieto fue socio de la bodega. Yo socio de la bodega he sido presidente y sigo siendo socio. Y también por parte de mi madre, pues también fue el abuelo socio de la bodega, también, por todas las dos partes. Siempre he defendido la cooperativa, que era como la bodega de mi padre. Y he venido muchas veces a traer con mi padre, con mis tíos, a traer la uva cuando la traíamos en remolques en seras, que la traíamos, la vendíamos a mano, con esas seras de esparto. En mi casa son de los que siempre hemos sido de la cooperativa por encima de todo. Y no hemos sido nunca de los que este año me dan, por venderlo a no sé quién, me gano 100.000 pesetas más. Siempre lo hemos traído a la cooperativa toda la uva. Además hemos tenido orgullosos de ser de la cooperativa. Te das cuenta de la diferencia entre mirar por ti o mirar por los 300 socios que somos. Cosas que a lo mejor yo en mi explotación no haría, mirando solo mi explotación, te das cuenta de que si miras por los 300, al final el beneficio es para la bodega, para la cooperativa, y al final ese propio beneficio te repercute a ti, aunque no sea directamente ni inmediatamente. Los avances que se han llevado a cabo en la bodega, la verdad es que han sido muchos, tanto a nivel logístico como de todo, o sea, llega así, es que son muchas cosas, un cambio radical, claro. La presencia de la mujer ahora en la bodega no tiene nada que ver, antes era todo hombres. Yo recuerdo de pequeña venir con mi padre y ibas en el enólogo, un hombre, en oficinas, bueno, solamente había una mujer aquí en la bodega, que se llamaba Super, que era la madre de Juan Domingo. Era la única mujer que había. El resto eran todo hombres, solamente era ella. Quien fue la Super ha sido mi madre. Entonces, ¿qué voy a contar yo de eso? Yo a lo mejor no tengo mucha objetividad, porque soy más bien subjetivo en cuanto a ello. Mi madre hacía prácticamente lo que hago yo ahora, pues lo hacía mi madre antes. Bueno, ella hacía el trabajo administrativo, había más personas con ella y pues lo que era el trabajo administrativo que se hacía
pues en las décadas que no existían los ordenadores y que solo había máquinas de escribir y nada más. O sea, era trabajar y trabajar y trabajar. Ella lleva aquí muchos años, desde que salió de la escuela prácticamente, pues ella empezó a trabajar aquí también. Yo me siento súper orgullosa de poder hacer lo que han hecho mis abuelos durante toda la vida y me siento súper orgullosa de pertenecer a la bodega porque es una bodega que te da muchísimas facilidades para todo, que nos tenemos que mentalizar que la bodega es nuestra y que tenemos que tirar para adelante con ella y estoy feliz de poder pertenecer a ella. Si seguimos con ahínco en conseguir que esto siga adelante, podemos seguir creciendo. De hecho, este año hemos crecido, hemos hecho una ampliación. Cuando hay bodegas que no pueden ampliar, bodegas particulares me refiero, que no pueden ampliar, nosotros como cooperativa hemos conseguido lo que no ha conseguido ninguna cooperativa, y es ampliar porque nuestros socios hemos decidido apostar porque dentro de la cooperativa es más rentable el cultivo de la vid que fuera. Y si uno mira hacia atrás y ve todo el esfuerzo histórico que ha hecho la bodega Cuatro Rayas para conseguir estar donde está, pues esto augura un futuro esperanzador. Feliz 90 aniversario. ¿Quién sabe? Igual nos vemos en el 150 aniversario de Cuatro Rayas. El espíritu de la colmena nos acompañará siempre. Nuestra fuerza reside en que somos muchos y vendimiamos el mismo majuelo. Que lo que no es útil para la colmena no lo es tampoco para la abeja. Sabemos que todo lo que hemos conseguido se lo debemos a quienes nos enseñaron a compartir, a sumar y a crecer en un futuro mejor. 90 años después, aquí estamos, a pie de viña, mirando al cielo, esperando el embero para vendimiar la uva verdejo una vez más. Y así cada campaña, cada año, cada cosecha.